discipulado. El discipulado que estamos compartiendo, hermanos, es Nueva Vida en Cristo. Y estamos arrancando desde el nivel 1 y este es el paso 2, ¿verdad? Se llama el discipulado de esta tarde, se llama Seguros en Cristo. Ese es el tema de ahora y espero en el Señor que lo podamos aprender. Así es que vamos a arrancar, vamos a iniciar el discipulado de esta tarde. Gloria al Señor. Ahí estamos, mis queridos hermanos. El discipulado de esta tarde se denomina Dios me da seguridad. Amén. Ahí estamos. Seguros en Cristo, Dios me da seguridad. Así es, así es. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que lo primero que vamos a ver ahora vamos a ver el texto con el que arrancamos y quisiera que usted buscara, si tiene su Biblia por favor, y usted buscara en ella Romanos capítulo 8 y de ahí busque por favor el versículo 38, si son tan amables. Romanos 8, 38 por favor, porque vamos a estar utilizándolo en esta tarde. Y ahí en este momento se los dejo. Mire que lo que nos dice Romanos, por favor. Dice: por lo cual, oiga esto, espero que lo tenga usted allí en pantalla. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, mis queridos hermanos, vamos a poner esto en las manos de nuestro Señor. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos comenzar este discipulado, que sea de bendición, Padre, que podamos nosotros aprender, exponer y aprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, porque tenemos seguridad en la salvación, seguridad en este regalo que tú nos has dado. Queremos exponerlo y queremos disfrutarlo de la mejor manera, Señor. Así es que tu Santo Espíritu sea el maestro en este lugar. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, allí ve usted en el texto, ni lo alto ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios. Entonces, como el texto que usted tiene allí, el tema de ahora, por supuesto, ya se lo mostré, es seguros en Cristo. Entonces, el primer tema de ahora es Dios me da seguridad. Ese es el primero de los temas. Dios me da seguridad. Entonces, con ese texto que usted tiene enfrente, que comenzamos en el versículo 38, yo quiero hacerle a usted la primera de las preguntas. Recuerde, el sábado pasado vimos que Cristo nos salvó a cada uno de nosotros. Nos salvó, nos dio vida. Así es que vimos cómo Él se entregó por nosotros. Y ahora queremos ver esa seguridad que tenemos en Él. Entonces, de esos dos textos que usted tiene allí, quisiéramos hacerle la primera de las preguntas. Y la primera de las preguntas es: ¿hay alguna forma? Oiga bien, vamos a quitar el logo de la iglesia para que no nos estorbe. Ok, dice: ¿hay alguna forma de separarnos de Dios? Vea por favor el texto. Quiero invitarlo por favor a que usted vuelva a ver el texto. Oiga esto, mire, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, y luego el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, viendo ese texto, amados hermanos, le pregunto yo, ¿habrá alguna manera? ¿Habrá algo que exista, que pueda arrancarnos de este amor precioso que Dios nos tiene? Quisiera invitarlo, por favor, que usted pueda comenzar a poner sus respuestas, porque la idea no es darle la respuesta. La idea es que usted pueda llegar a través de la Escritura, usted pueda llegar a la respuesta. Así es que ayúdeme, por favor, si hay alguien ahí que sepa, habrá algo tomando en cuenta de este texto, Romanos 8, 38 y 39, ¿habrá alguna forma de separarnos de Dios?
¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Qué piensa usted? Queremos que usted nos ayude, por favor. Queremos que usted nos ayude y a darnos respuesta. Porque es necesario que usted sepa, porque estamos en medio de pandemia, en medio de enfermedad, en medio de escasez, en medio de tanta cosa que puede afectarnos. Entonces, si hay algo, si hay pestes que nos pueda separar de Dios, si hay necesidad que nos pueda separar de Dios, si hay arma forjada que nos pueda separar de Dios, quisiéramos oír alguna respuesta. Oiga, qué precioso. Eso me encanta ver de ustedes. Mire, por ejemplo, la hermana Dorita nos dice, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Y hermana Mercedes dice, no hay nada que nos pueda separar. Amén. La hermana Brenda y la hermana Brenda dice, nada nos puede separar. Dice por ahí una hermanita, dice la hermana, si le damos cabida al chamuco, dice la hermana. Pero yo quisiera que, en atención a ese comentario, yo quisiera que usted pudiese ver de nuevo lo que el texto dice. Dice, por lo cual, oiga lo que dice Pablo, oiga bien, oiga lo que dice Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos hermanos, la respuesta definitiva es no. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si nosotros hemos pecado, la Biblia dice, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Nosotros basta con que vayamos al Señor, que nos arrepintamos, que nos pongamos de rodillas y el Señor nos perdona y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay muchas cosas que nos quieren separar del amor de Cristo, pero yo le aseguro que no hay nada más fuerte que ese amor que ni siquiera Dios mismo pudo contener, porque de tanto fue su amor que Él buscó, óigame bien, que Él buscó la manera como salvarnos y mandó a Jesucristo para que Él pudiese pagar la deuda que teníamos con Él y nosotros ser salvos. Ahora, quiero hacerle una pregunta y le voy a proporcionar también el texto para que usted lo vea, porque es importante, porque Dios nos da la seguridad. ¿Y cómo es que Dios, óigame bien, cómo es que Dios me da la seguridad? Y para eso, oiga bien, para eso vamos a ir, y yo quisiera que usted buscara rápido en su Biblia, ¿verdad? Porque yo sé que usted es más rápido que yo aquí lo estoy buscando. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan, por favor. El Evangelio según San Juan, y vamos a buscar el capítulo 10, si son tan amables, por favor. Y en el capítulo 10, gloria a Dios, vamos a buscar los versículos 27, por favor. Vamos a leer los versículos 27 hasta el 29. Vamos a ver si podemos presentárselos. Oiga bien, por favor. Dice aquí, desde el versículo 27, ahí vamos, dice... Oiga esto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice después, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y un versículo más dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, en este texto, por favor, yo quisiera que alguno de ustedes me dé la respuesta. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? ¿Cuál es el ofrecimiento? ¿Cuál es el regalo de nuestro Señor? Es importante que nosotros podamos entender esto, amados hermanos, porque la vida pues nos ofrece muchas situaciones difíciles y entonces es importante que nosotros podamos darle respuesta y estemos seguros al respecto. Queremos ver ahí su respuesta.
Amén. Respecto al anterior, nos decía la hermana Daisy que nada es nada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero ¿qué es lo que Jesucristo nos ofrece? Vea por favor el texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor. Y en el versículo 28 dice lo siguiente. Mire, y ahí tenemos, dice, vea usted, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que Jesucristo nos ofrece? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es lo que Jesús nos ofrece? Amén. Ahí tenemos la primera respuesta, mire, y definitivamente que así es. Mira qué nos contestó la hermana Brenda, hermana Luisi. Hermana Brenda dice que vida eterna es su respuesta. Vida eterna, eso es el regalo del Señor. Por eso es que no importa lo que el enemigo quiera hacer en nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dice en el versículo 28, dice, yo les doy, se los pongo en pantalla para que usted vea, mire, yo les doy vida eterna, y dice allí, y no perecerán jamás. ¿Y qué más dice? Y nadie lo arrebatará de mi mano. Dice. Amén. Entonces, ¿dónde se encuentran aquellos que hemos creído en el nombre del Señor? No estamos a la deriva. Oiga, no estamos a la deriva. Estamos en las manos de Cristo, en las manos todopoderosas del Señor Jesucristo. Y Él... Perdón, tenemos otra respuesta que es de nuestra hermana Anita Galán, que dice también vida eterna. Amén. Nuestra hermana Dorita dice vida eterna. Hermana Kelly Rivas dice nos da vida eterna. Hermana Daisy Olivares nos comenta, nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Es la promesa. Gloria a Dios. Amén. Y es que fíjese que son varias cosas las que Cristo ofrece en la vida eterna. Porque también dice, no les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero las dos últimas están unidas en la vida eterna. Entonces, nadie nos va a apartar de allí, nadie nos arrebatará de su mano, no vamos a perecer. Pero cuando dice perecer, mi hermano, por favor, se entiende a que tenemos este cuerpo. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Me estoy equivocando de cámara, es esta. Y luego el juicio. Entonces, este cuerpo va a morir, pero el nuevo hombre no morirá jamás. Eso es lo precioso. Entonces, el Señor Jesucristo nos ofrece vida eterna. Hay una tercera pregunta. Oiga bien, ¿quién tiene vida eterna? ¿Quién nos ofrece vida eterna? Yo sé que la respuesta es lógica, pero es necesario que usted la ponga allí. ¿Quién nos ofrece vida eterna? ¿Nos ofrece vida eterna el mundo? ¿Nos ofrece vida eterna el trabajo? ¿Cree usted que el trabajo nos da vida? El trabajo nos quita la vida, hermano. Nos da para vivir, pero realmente nos quita la vida. Así es que por favor allí entienda que es solo Cristo. Y por eso es que ni por el trabajo, ni por nada nos debemos de apartar de Cristo, porque en Cristo tenemos vida eterna. Esa prácticamente es la respuesta, ¿verdad? Cristo nos da, ponga allí, vida eterna. Vida eterna. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero hacerle la cuarta pregunta. Mire, la primera pregunta fue, ¿hay alguna forma de separarnos de Dios? Y la respuesta de todos ustedes fue no, ¿verdad? Solo ahí nos dijeron que depende si le damos cabida al chamuco. Ni eso. El chamuco está vencido, mis queridos hermanos. Ahora, número dos. ¿Qué es lo que Jesús nos ofrece? ¿Qué nos ofrece Jesús? Vida eterna. Amén. ¿Quién nos da vida eterna? No solo la ofrece, sino que nos da vida eterna. Y hay una cuarta pregunta, y le vamos a pedir a la hermana Luisi que nos lea la pregunta. ¿Puede terminar algo que es eterno? Óigame bien. La pregunta es, ¿puede terminar algo que es eterno? Esa es la pregunta número 4. Así es. ¿Qué piensa usted? ¿Puede terminar algo que la Biblia dice que es eterno? Esa es la pregunta, y yo quiero invitarlo, por favor, que usted pueda dar respuesta. A eso. ¿Puede terminar algo que es eterno? Porque la Biblia dice que la vida que Dios nos da es eterno.
Mucha gente dice que de repente la pierde. ¿Y cómo la perderá si es eterno? ¿Cómo la perderá? Digo yo, ¿cómo la perderá si no la tengo? ¿Qué es lo que yo puedo perder? Yo puedo perder mi reloj, puedo perder el teléfono, aunque mucha gente cuida su teléfono más que saber qué. Puedo perder el autobús, si acaso viajo en autobús, pero algo que yo no tengo en mis manos se puede perder. La respuesta es no. Pero la pregunta es, no es que si se pueda perder o no. Correcto, ya tenemos una respuesta y es no. La pregunta es, ¿puede terminar algo que es eterno? Y la respuesta evidentemente es no. No se puede perder. Mis queridos hermanos, no se puede. No termina. La vida es eterna. Y nosotros, y esto es lo precioso de la salvación, óigame esto, que nosotros no seremos salvos. Si la salvación se perdiera, usted dijera, nosotros fuimos salvos. Pero nosotros ahora y siempre somos salvos. Nosotros sí en el pasado estábamos perdidos, ¿sí? Porque dice la Biblia que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En delitos y pecados, ahí nos dio vida. Pero, y ya tenemos una respuesta. Hermana Kelly nos dice no, hermana Brenda nos dice no, hermana Dorita, su respuesta es no, porque Jesús nos promete eternidad. Amén. Hermana Anita nos dice no, hermana Daisy Olivares nos dice eterno es para siempre. Aleluya, Y ese concepto tiene que estar aquí, es para siempre. Ajá. Y yo quería agregarles que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, es de una vez y para siempre, y somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estamos sellados con el Espíritu Santo y no somos como un hotel que entra y sale. No, somos sellados, y sello está de más decirlo, pues que no tiene ni entrada ni salida. Solo es que nosotros tenemos que perseverar y guardarnos para el Señor. Amén. Ahora hay una pregunta más. La pregunta número 5 será, oiga esto por favor, ¿cuándo pereceremos? Esa respuesta, mire, yo sé, usted me va a decir, pastor, pero es que eso son lógicas, usted me está preguntando por gusto. No, hermano, quiero que entienda esto. Nuestro cuerpo, sí, ya le expliqué, nuestro cuerpo sí va a perecer, pero nuestra alma, que tiene ya vida eterna, nunca irá a condenación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a perecer? El diablo nos amenaza. El apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar. Pero el diablo lo único que quiere hacer es meternos, ¿qué? Miedo, temor, duda, así es, temor. Y la duda, dice la Escritura, es pecado. Cuando usted tiene duda, usted ya no camina igual. Entonces, amados hermanos, ¿cuándo pereceremos? La respuesta es sencilla, por favor, ayúdenme y dé la respuesta. ¿Cuándo pereceremos como hijos de Dios con salvación? La respuesta es sencilla. Vamos a ver, ¿quién nos da la respuesta? Aquí estamos esperando, pastor, que nos comenten para la respuesta del número 5, que es ¿cuándo pereceremos? ¿Cuándo pereceremos y gozamos de esa vida eterna en Cristo? Vamos a ver, alguien que nos ayude, por favor. Alguien que nos ayude, por favor. Gloria a Dios, Señor. Coméntenos qué piensa cada uno de ustedes de cuándo pereceremos. Estamos acá para que cada uno de nosotros nos edifiquemos y conozcamos más de qué nos espera en la vida eterna, qué nos espera el más allá, qué es el vivir en el Señor, cuál es la seguridad de estar en Cristo, cuál es la seguridad luego que yo he recibido a Jesús en mi corazón, qué es lo que el Señor me promete y cómo vamos a sentirnos seguros a su lado. Amén. Tenemos una respuesta que dice, el alma le pertenece a Dios. Entonces, ¿pereceremos? Esa es la pregunta. La respuesta es no. No, jamás.
No, mi hermano, no vamos a pereceremos. perecer porque estamos en el Señor, estamos con Cristo y vamos para adelante. Ahora, hay una pregunta más. Fíjese, hermano, pareciera ilógica la pregunta, pastor, ¿y por qué hace esas preguntas tan sencillas? Oiga bien, y esta es... No, perdón, dice, vamos a ver... Amén, aquí estamos. Esta es la pregunta 6. La pregunta 6. ¿Podemos ser arrebatados de la mano de Dios? Esa es la pregunta. ¿Podemos ser arrebatados de la mano de Dios? Fíjense que parece muy sencillo. Muy sencillo la respuesta, pero de eso, mis queridos hermanos, de eso depende su certeza, de eso depende su vida constante en el Señor, de que usted esté seguro de esto, de que usted viva de esto, de que usted permanezca en esto, de que la palabra de Dios esté en usted. ¿Podríamos nosotros ser arrebatados de la mano de Dios? Dice allí la Escritura, mire, yo les doy vida eterna, y dice, y no perecerán jamás. Y oiga qué dice el final, y esa es la respuesta, y nadie, ni Satanás, ni nadie, ni nosotros mismos podemos ser arrebatados de la mano del Señor. Amén, ahí está la respuesta. Dice, no, jamás, no. Me llegan esas respuestas, mis queridos hermanos. Ahora le tengo una pregunta más. Por favor, ponga atención, porque según el texto que nosotros le vamos a proporcionar en este instante, mi querido hermano, por favor, mire la pregunta. Ahí se la va la pregunta número 7. Se la va a leer la hermana Luisi en este instante. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? Esa es la pregunta número 7. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? Para esto vamos a ir al texto, por favor, y de ahí vamos a buscar el versículo 13. Se lo pongo en este instante en pantalla y dígame usted qué piensa. Dice, en él también vosotros, oiga esto, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si seguimos leyendo, dice en el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Amén. Esa es la pregunta 7. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Vamos a ver. ¿Qué piensa usted, mi querido hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la obra? Leímos la escritura y aquí dice, se los leo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué significa esto? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es la obra de Cristo? ¿Qué hizo Cristo para darnos vida eterna y para que nosotros estemos seguros? ¿Qué hizo Dios? Oiga bien, y deme la respuesta, por favor, que quiero saber si usted sabe esa respuesta. Es importante que usted nos diga, mi hermano, nos diga de esa respuesta si usted la sabe, por favor. Vamos a ver. Bueno, coméntenos la respuesta de la número 8, pero concluyamos, pastor, con la número 7. ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? La respuesta tajante es no. Así, definitivamente no. No hay manera que el enemigo, no hay manera que ni nosotros mismos nos podamos arrancar de la mano del Señor, porque ya no depende de nosotros. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, fuimos comprados por precio, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos equivoquemos, y ese es el tema próximo, el tema del próximo sábado se llama victoriosos.
nosotros. Pero le adelanto, mientras nosotros recibimos a Cristo, Él nos derramó su sangre, nos compró con precio y ahora somos de su propiedad. Entonces, pero cuando Él hizo eso, Él hizo una obra sobre nosotros. Vamos a ver si alguien me dice, sí es la salvación. Eso, la hermana Brenda nos da la respuesta. ¿Cómo dice la hermana Brenda? ¿Lo tienes ahí, mi amor? Dice, nos selló. Oiga bien, Él nos selló. ¿Con qué nos selló? Le voy a poner de nuevo hermanos, el texto. Hermana Anita Galán, hermano César Román, hermana Brenda nos dice, nos selló. Amén, amén, ahí está, mire, ahí está en el texto, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, oiga esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice más adelante, oiga bien, dice más adelante que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Déjeme explicarle, por favor. Entonces, la obra de Cristo es que Él nos selló, nos puso un sello. Es un sello es que se estampa y que recubre. Es un sello nuestro. Y le dice la Biblia que el sello es las arras. Déjeme explicarle esto. En los tiempos de la Biblia, cuando un hombre se comprometía con una mujer, llegaba donde estaban los padres, y a los padres, después de pedir su mano y quedar de acuerdo inclusive con el precio de las arras, una de dos cosas, o firmaba un contrato o dejaba un depósito. Oiga bien, dejaba un depósito. Ellos no se casaban así tan rápido, ni era como ahora, ¿verdad? Que la niña se va con el novio y regresan hasta el siguiente día. Gloria a Dios, aleluya. Y que se aparte de esos pensamientos. Pero antes no, antes llegaba el novio y el novio se retiraba. Y él daba una fecha que él iba a regresar, pero había dejado arras. Le había dejado el compromiso, ya sea un contrato firmado o era algo específico. Entonces, el Espíritu Santo es las arras. Cuando el novio regresaba donde la novia, el padre de la novia a la hora de la ceremonia le entregaba las arras, o sea, lo que se había comprometido, y él esas arras no se las guardaba, sino que se las entregaba a su amada, para que, para que le quedara a ella como dote, y era un símbolo de la prosperidad que venía para ellos. Entonces, amados hermanos, ahí estamos, es las arras de nuestra redención, nos selló, y por eso es que dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia que aún los que se pierden nos conocen. El diablo nos conoce, lo conoce a usted. Conoce su historia, él sabe. La gente que se pierde sabe quién es usted. Por el olor, por lo que despide. Los entes espirituales, los demonios, los ángeles, ven el sello que Dios ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo que está con nosotros. Nos conocen bien. Y ese es el compromiso que un día Dios, el Señor Jesucristo, va a venir y va a llevarse el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo se va a llevar la novia. Mire qué precioso esa simbología. Así es que no sé yo, pero hay otro, vamos a ver otra pregunta, que sería la pregunta número 8, y ahora nos la va a leer la hermana Luisi, por favor. Va a leer la hermana Luisi lo que es la pregunta. ¿Cuál es la obra que hizo en nosotros? Esa es la pregunta número 8. ¿Cuál es la obra que hizo en nosotros? No, dice la pregunta número 8. La pregunta número 8 es, ahí está, miren en pantalla, hermana Luisi. Dice, ¿cuándo fuimos sellados? Esa es la pregunta. Quiero invitarlo, por favor, y quiero ponerle el texto. Quiero ponerle el texto en sus pantallas para que usted pueda ver, por favor. Que usted pueda ver el texto. Vea, por favor. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se estampó en nosotros ese sello? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se estampó en nosotros ese sello? Búsquelo por favor, búsquelo por favor. ¿Cuál es la respuesta para usted? Esa es la pregunta 8. ¿Cuándo fuimos sellados? Según el texto que le puse, y se lo vuelvo a leer. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fuimos sellados? ¿En qué momento fuimos sellados? Esa es la pregunta. Eso es importante, amado, porque alguno está pensando que va a alcanzar el sello, que un día a ver cuándo soy sellado. Y la verdad es que, bueno, no le voy a dar la respuesta porque no tiene chiste. Por favor, dígame usted cuándo fuimos sellados. Es importante para nosotros que usted comparte, que usted nos diga, fuimos sellados en el momento que. ¿Cuándo? ¿Qué le parece a usted? ¿Ah? ¿Cree usted que es importante saber eso? Sí. ¿Sí? Yo creo que ese es el principio de cada uno de nosotros, de nuestro caminar cristiano. Amén. La seguridad. Ese es el tema de ahora, seguros. Seguros en Cristo. Y esa es una pregunta que suele hacer muchas personas porque no tienen la seguridad. Bueno, no sigo hablando porque entonces doy la respuesta. No, pero ya hay respuesta ahí, ya hay respuesta ahí. Oh, sí, aquí está. Nos dice, cuando recibimos el Evangelio de Dios, cuando oímos su palabra y creímos en Él, cuando recibimos a Cristo. Amén, ahí está, mire, el texto, se lo vuelvo a poner, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo, mire, dice ahí, creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Y eso es precioso, amados hermanos. Eso es muy precioso. Ahora, quiero hacerle una pregunta más, por favor. Vamos despacio. Yo sé, mi hermano, yo sé que todo esto usted ya se lo sabe al dedillo, pero quiero hacerle una pregunta más. Dice, ¿tiene usted vida eterna? Oiga la pregunta tan difícil, aparentemente sencilla la pregunta, porque usted dirá, ay pastor, ¿cómo me pregunta eso? Si yo estoy seguro, ok, pero quiero que me conteste. Y para esto vamos a ver Primera de Juan, primera carta, oiga esto, primera carta del apóstol Juan. Aquí estamos, despacito, téngame paciencia, por favor. El capítulo que vamos a ver es el 5. Ahí estamos. Y los versículos son, Ana Luis, ¿si lo tiene ahí? ¿Cuáles son? Primera de Juan 5:11. 5:11, perfecto. Ahí está, mi hermano, 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Luego dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Repito, por favor, dice, y este es el testimonio, oiga bien, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora la pregunta es, son dos preguntas en una. Pero quiero que me conteste la primera. A su entender y en lo que nosotros hemos estado compartiendo, ¿tiene usted vida eterna? Pregunto yo. Imagínese que de repente, no sé, pues hermano, mire, ahí está el coronavirus a la orden del día para todos, para todo el que se descuide. Para todo el que se descuide. Y olvídese también del coronavirus, pues puede un ataque al corazón, que de repente sale usted por salir a la carrera, se cayó, pasa lo que sea, cuántas cosas. Si usted muriera ahora, ¿está seguro que usted tiene vida eterna? Vamos a ver una respuesta, por favor. ¿Está seguro que usted tiene vida eterna?
¿O tiene dudas? Porque ahora estamos hablando que Jesús ya vamos a ver, ¿verdad? O sea, nos da vida eterna. Y si Jesús da vida eterna, la pregunta es, ¿tiene usted vida eterna? Contésteme. No le dé vergüenza. Que sepa el mundo lo que Dios ha hecho por usted. ¿Tiene vida eterna? ¿Hay alguna respuesta? Sí, ya tenemos. Hermana Brenda y hermana Kelly nos dicen sí, tenemos 2 respuestas y es la correcta. Sí. Sí, la respuesta, sí, sin miedo, dígale, la respuesta es sí. Ahora, en esta hay otra pregunta, dice, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Le pongo en pantalla de nuevo los textos, por favor. Oiga esto, dice el versículo anterior, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la primera pregunta, gloria a Dios, y esa es una respuesta muy personal. ¿Tiene usted vida eterna? Ok, gloria a Dios. Si usted contestó que sí, ¿cómo puede saberlo? ¿Cómo puede saberlo? ¿Qué le da a usted la certeza de que usted tiene vida eterna? Según el texto que nosotros tomamos. Y no podemos traer tanto texto, amados hermanos. Mire, aquí podríamos pasar, híjole, ya hasta nos pasamos del tiempo. Pero yo quiero saber cómo usted puede saber. Ya tenemos respuesta. Vamos a ver. Nos dice hermana Anita Galán, nos dice sí, porque creo en el Hijo. Amén. Entonces. Luego, hermana Dorita Someta nos dice sí, amén, porque tengo al Hijo. Luego nos dice hermana Daisy, sí, ya recibí a Dios. Hermana Brenda dice, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Amén. Es que esa es la respuesta. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y que nadie le diga otra cosa, amados hermanos. Alguien le puede decir, no, usted tiene que diezmar, usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que hacer esto. Hermano amado, mire, si Cristo está en usted, si usted abre las puertas de su corazón a Jesucristo, Él salva con su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos limpia, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo viene a tomar posesión de nosotros, dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Y a partir de allí, oiga bien, Cristo se queda en nosotros y por eso tenemos vida eterna. Ahora quiero hacerle una pregunta más, por favor. Mire lo que dice esta. Tenemos unas respuestas más haciendo para hacer énfasis a esta pregunta anterior. Dice, porque acepté al Hijo como mi Salvador, y que es algo certero. Luego dice, desde el momento que recibimos al Señor sabemos que tenemos vida. Y luego nos dice, tengo al Hijo, trato de hacer su voluntad. Tenemos 3 respuestas más. Amén, amén. Gloria a Dios. Y eso así es, amados hermanos. Dios nos compró, tenemos la vida eterna y vamos ahí. Pero el Señor Jesucristo nos da una advertencia. Oiga bien, por favor. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos y que no juguemos con esto, porque tenemos vida eterna definitivamente, por favor. Pero el Señor desea algo. Ahora, ¿por qué? ¿Conoce usted a un cristiano que peque? ¿Conoces tú a alguien que peque? No me mires así, por favor. Todos pecamos en verdad, pero hay alguien, no se trata de que nos erramos de repente, sino que vivimos en pecado. Y para eso, mis queridos hermanos, quisiera que buscáramos en Romanos, y de ahí vamos a buscar en Romanos el capítulo 6. El capítulo 6 de Romanos es muy importante en este momento y nos da lo necesario para que nosotros podamos tener esa respuesta, y de ahí vamos a ver los 2 primeros versículos. Oiga esto, por favor, y pueda usted leerlo, pueda usted poderlo meditar en su corazón, por favor, permítame. Estamos allí, aleluya. Vamos a cambiar. Mire que amado hermano, créame que estamos ahí inventando, estamos ahí queriendo aprender más. Oiga esto, capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios nos hace una advertencia, amados hermanos. Dios no desea que nosotros vivamos en pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no quiere que vivamos? Él ya pagó mis faltas. Y leímos ahí en Romanos 8 que nada nos puede apartar del amor de Dios. Estamos en el amor de Dios. Mis pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados con la sangre de Cristo. Pero ¿por qué Dios no quiere que nosotros sigamos en el pecado? Quisiera que usted me diera una orientación. Dice, le leímos acá, por favor, y se lo voy a volver a poner. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. ¿Cómo viviremos en él? ¿Por qué no debo jugar con el pecado? Vamos a ver, necesitamos que nos dé una respuesta, pero quizás se las voy a adelantar. Mis queridos hermanos, ¿por qué nosotros no debemos de jugar con el pecado? Porque Cristo murió por el pecado. Y nosotros morimos, nuestro viejo hombre murió con él, debió haber muerto con él, está sujeto. El apóstol Pablo dice que lo que ahora vivo con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo nos habla de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana, aunque todavía estamos en la tierra. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces, amados, ¿por qué no debo de pecar? Yo estoy muerto al pecado. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Usted puede y puede pintarle la cara a un muerto y no pasa nada. Usted puede vestirlo como quiera a un muerto, no pasa nada. Usted debe estar muerto al pecado. Usted debe estar muerto al pecado, y esa es la respuesta. Desde que aceptamos al Señor, morimos al viejo hombre. Aleluya, aleluya. Y la hermana Daisy nos puso, porque no tendremos bendiciones. Amén. Definitivamente, amados. Eso ni quien diga que no. Pero nosotros hemos muerto al pecado. Nuestra orientación en la vida cristiana es otra. Ya no es la misma de antes. Y por eso es que nosotros podemos caminar en una vida victoriosa, que por cierto es el tema de la próxima semana. Estamos muertos al pecado. Entonces, luego tenemos una pregunta más. Vamos a hacer mención a otras respuestas. Dice, hermana Anita, porque la paga del pecado es muerte. Luego nos dice hermana Daisy, porque no tendremos bendiciones. Y hermana Dorita nos dice, desde que aceptamos al Señor morimos al viejo hombre. Porque la paga es muerte y Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Amén, pero fíjese que yo puedo ver un poquito de duda. No sé si estoy inventando, porque me dicen, ¿por qué no debo pecar? Porque la paga del pecado es muerte. Ok, pero Cristo ya me dio vida. ¿Sí? Entonces pareciera que si yo ya estoy en vida, yo ya estoy con la vida eterna, pero si peco, voy a tener muerte. Si peco, amados hermanos, quiero decirle, más se relaciona a lo que alguien contestó ahí. ¿Quién fue lo que dijo, pierdo bendiciones? Creo que la hermana Daisy puso. La hermana Daisy dice, si usted peca, mi hermano, y ya vamos a ver un poquito de eso más adelante, lo que pasa es que usted comienza a perder la conexión de las bendiciones de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es contristado cuando pecamos. Y es un momento que el Espíritu Santo es apagado cuando nosotros pecamos. Y entonces pareciera que nosotros ya no tenemos relación con Él, pero Dios no nos ha dejado. Y tarde o temprano, oiga bien, todos los hijos de Dios volvemos al Padre. Todos los que hemos sido hijos de Dios volvemos al Padre. Entonces, pero me imagino que el comentario es porque está haciendo referencia a que nuestra carne tiene que pagar las consecuencias acá. Entonces, como dice que nuestro alma va al Señor, pero nuestra carne.
Amén. Fíjense Vamos a sufrir que las respecto consecuencias de a nuestro a esa pregunta, quizás lo vamos a poder responder mejor viendo la pregunta siguiente. Y esta va a ser en Hebreos, vamos a tener la respuesta en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante. Quisiera que usted lo buscara en su casa, por favor, para que le fuese más fácil a usted, porque ya ve que me estoy tardando en esto, pero vamos a hacerlo mejor. Poco a poco lo vamos a ir haciendo mejor. Creo que vamos a tener que poner a mi hijo que nos ayude con esto para la próxima, para que sea más ¿cómo se llama? Más rápido. Mire lo que dice el texto, por favor. Estamos en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante. Dice allí, le vamos a pedir a la hermana Luisi que nos ayude con la lectura. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios me disciplina si soy su hijo? ¿Ah? Esa es la pregunta. O sea, si usted decide meterse en pecado, si usted siendo hijo de Dios decide meterse en líos, Dios como buen padre, ¿qué hace? Me disciplina. ¿Qué teníamos que hacer con nuestros hijos cuando se portaban mal? Vaya a preguntarle. A mí no me venga con cuentos, hermano. Disciplinarlos. Y los disciplinaba porque me caían mal, los disciplinaba porque los amaba, ¿verdad? Porque los amábamos. Entonces, ¿por qué Dios me disciplina? ¿Por qué? Es cierto, soy su hijo, yo soy su hijo. ¿Pero por qué me disciplina? Y no, ya soy salvo, pues. La respuesta la tenemos en el versículo 12. Dice, perdón, no es el versículo 12. Dice el versículo... Tenemos una respuesta y nos dice... Ok, dime. Porque me ama, dice. Aleluya. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Porque me ama como su hijo, me ama. Entonces, pero vea por favor la siguiente respuesta, la siguiente pregunta, porque necesitamos avanzar, porque ya nos comimos el tiempo. ¿Para qué me disciplina? Y para esto quiero leerles el versículo 12. Y aquellos, hablando de nuestros padres que nos disciplinaban, mire, algunos nos dieron de alma, nos dieron duro, ¿verdad? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Algunos con palo, con cincho, etcétera, ¿verdad? Eso fue duro. Pero que es nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿para qué nos disciplina el Señor? ¿Para qué nos disciplina el Señor? Gloria a Dios. Vamos a ver. Tenemos una respuesta que nos dice, hermana Daisy, porque Él es nuestro Padre, por lo tanto, con derecho a disciplina para que no nos desviemos del camino y recibir bendición. Amén, pero hay algo más. Vea el versículo 10, ahí se lo he puesto en pantalla. ¿Verdad? Definitivamente tiene mucha razón, pero hay una respuesta.
Está en Hebreos 12. Está en Hebreos 12:10, que ahorita usted lo tiene en pantalla y se los voy a leer. Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, ya tenemos la para respuesta. que participemos de su santidad. Vamos a ver la respuesta correcta. Dice, hermana Brenda, para darnos santidad. Correcta. Amén. Esa es respuesta correcta. Para que participemos de su santidad. Y luego tenemos otro comentario que nos dice, para no apartarme de su camino. Amén, porque la palabra santidad significa apartados. Me encantan esas respuestas, mis queridos hermanos. Ahora, para profundizar, y esto es algo adicional que quisiera que nosotros ahora pudiésemos ver, porque mientras nosotros estamos acá, ¿verdad? Dios nos ha salvado, estamos en las manos de Cristo, nadie nos puede arrebatar de sus manos, pero eso no quiere decir que usted puede hacer lo que le da la gana, porque, como dijimos ya, Dios nos disciplina para que nosotros participemos de su santidad, pero después de esta vida, porque dice Hebreos 9, 17 o 27, dice que esté establecido para los hombres en que muera una vez y luego el juicio. Yo quisiera, mis queridos hermanos, como agregado, y con esto vamos a ir terminando ya, en el versículo 11 de Primera de Corintios, quisiera que usted pudiese ver lo siguiente. Mire lo que dice acá. Esto es muy importante porque si usted dice, Cristo nos da vida, ¿y cómo estoy seguro que tengo vida? Porque tengo a Cristo, ¿verdad? Porque Él me da vida eterna. Entonces, yo estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada me puede apartar del amor de Dios. Eso estamos completamente seguros. Pero y que si yo me aparto del Señor, Él me va a disciplinar para que vuelva al camino. Pero si estoy apartándome, disciplinándome, va a llegar un momento en que yo me voy a ir de esta tierra y voy a participar en algo que usted debería de tener consideración. Y por eso hablábamos ahora con mi esposa. Yo le decía, mira, es que yo realmente creo esto. Mire lo que dice acá, por favor. Dice, porque nadie, dice el texto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, dice la Escritura, la probará. Mis queridos hermanos, y esto es un punto bien importante que nosotros deberíamos de tener en cuenta cada vez que nosotros decidamos hacer algo diferente. Cuando nosotros partamos de esta tierra, si Cristo está en su corazón, usted y yo vamos al cielo. Cuando lleguemos al cielo, va a llegar un momento en que Dios va a celebrar algo con su iglesia, las bodas del Cordero. Antes de las bodas del Cordero se va a celebrar un tribunal para los cristianos. Bendito sea el Señor, que no es un tribunal para decidir si usted es salvo o no es salvo, sino que es más que un tribunal, es una premiación. Dice la Biblia que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que recibamos lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que se va a hacer allí, como leímos acá en los versículos anteriores, es que vamos a ser evaluados, nuestras obras van a ser probadas, y en la medida que honren a Dios y que sean agradables a Dios, el fuego, dice la Escritura, que los va a probar, y la obra de cada uno va a ser quemada. Algunos se va a terminar y otras van a permanecer. Usted y yo
vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Si nosotros como creyentes estamos que nos vamos, que nos retiramos, o como algunos hermanos que están de iglesia en iglesia, cuando algo no les gusta, brincan, pan, pan, pan de un lado, ¿verdad? Como pulguitas, gritan de un lado para otro y nunca se afirman, nunca echan raíces, nunca crecen, nunca obran, nunca maduran en el Señor, entonces va a llegar un momento en que vamos a abandonar esta tierra y nos vamos a presentar en el cielo y vamos a presentarnos delante de Cristo y vamos a ser evaluados, una evaluación para ser premiados. Ese es el tribunal de Cristo. Y allí usted se va ¿cómo se llama? Arrepentir de haberle hecho caso a tantas cosas que le distrajeron. A amigos que le dijeron vámonos a pasear, a personas que le decían ¿para qué leer la Biblia? Yo no entiendo, hay cristianos que cómo les gusta participar de tonteras que dañan a la iglesia, hablan de los pastores de las iglesias, hablan de la vida de otros cristianos y eso no debería de ser, por eso vas a ser juzgado en el cielo. Cada uno de los pastores vamos a rendir cuentas delante del Señor, pero la Biblia dice que todos vamos a dar cuenta de las palabras, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Ese día, si tú ya eres creyente, ese día vas a darle cuentas a Dios de lo que dijiste de los pastores, del servicio que no prestaste en la iglesia, de lo bueno que no hiciste con otras personas. Mis queridos hermanos, Dios tiene tanta bendición para nosotros, pero no termina en esta tierra, sino que Dios tiene todavía más y más. O sea, Dios tiene planes especiales para nosotros que no terminan en esta tierra. Entonces, Dios no desea que pequemos. Si pecamos, dice la Escritura, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Pero el deseo de Dios es que nos mantengamos caminando en esa salvación. Por eso nos juzga. Pero mi salvación está segura en Cristo. El tema del próximo martes es victoriosos en Cristo. Cómo nosotros vamos alcanzando la victoria en ese Cristo tan poderoso que nos ha dado vida. Nos ha dado vida eterna y nos ha bendecido grandemente, mi querido hermano. Vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor, vamos a meditar todo esto que nosotros estamos hablando y espero en el Señor que esto sea de bendición en su vida. Así es que, mi querido hermano, quiero que terminemos orando con mi amada esposa. Oremos y pidámosle al Señor. Bendito Dios, te damos gracias a esta hora, Padre Santo, porque tú has permitido compartir este bello discipulado, Señor, que edifica a cada uno de nosotros. Permite a esta hora, Señor, que podamos atesorarnos en nuestro corazón, que podamos tener la certeza de nuestra seguridad de una vida en Cristo, Padre bendito, que podamos compartir esto con otras personas que no tienen la seguridad en ti, Padre bendito, que podamos compartir con nuestros hijos, que podamos compartir con cada una de las personas que están a nuestro alrededor, para que tengan esa certeza de fe que tenemos a Cristo, que podemos esperar algo más y que no estamos a la deriva, Señor, esperando cualquier cosa que vendrá, que tenemos, valga esa redundancia, esa seguridad. Y como nos decía nuestro pastor antes, estamos seguros que cuando nosotros vayamos a su presencia, vamos a ser salvos. Gracias, bendito Dios, porque tú cada día nos confirmas y nos vas asentando cada una de nuestra fe, Padre Santo. Permite, Padre bendito, que en esta hora podamos nosotros atesorar esta palabra, guardarla en nuestro corazón y poderla compartir principalmente, Padre Santo. A esta hora, Padre bendito, clamamos también por cada una de las personas que están pasando dolencias, Señor, que sus corazones están quebrantados, Padre Santo, por aquellas personas, Padre bendito, que también han perdido un ser querido, Padre Santo, y también, Padre Santo, por aquellas personas que se sienten solas, que tú este día nos has confirmado que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, Padre bendito, y tú nos has dejado para que nos consuele a cada uno, Padre bendito.
como hermanos, Padre Santo, permita que podamos compartir esta palabra, una palabra de amor, una palabra de sabiduría, una palabra, Señor, que consuela a cada uno de esos corazones quebrantados, Padre Santo. Gracias, Papito Dios, porque cada día tú nos confirmas en qué debemos confiar, Padre Santo, qué es lo que nos espera en el más allá y todo lo que tú nos vas a dar acá. Gracias, Papito Dios, porque tú has permitido que nosotros podamos morir a la carne, Padre Santo, y gracias por poner el querer y el hacer a esta hora, por estar conectados, Papito Dios, a tu palabra y no dedicarla a otras cosas, Señor, sino que a las cosas que nos edifican en nuestros